registro de los estudiantes con condición TEA matriculados en el 2017, el cual es el incremento proyectado sobre la inserción estudiantil en el presente año escolar. Y por último, ¿cuáles han sido los programas de capacitación sobre el trastorno del espectro autista que se han brindado a los docentes, ya que estos estaban siempre reclamando y diciéndonos que no estaban ni preparados ni capacitados para enfrentar este tipo de alumnos, ¿no? Digámoslo así. ¿En qué zonas de nuestro país se ha logrado el mayor número de participantes y si la meta alcanzada del programa ha sido cubierta? Gracias. Gracias, congresista Chihuán. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, al viceministro y al equipo que lo acompaña. Si hay, desde mi perspectiva, presidente, si hay algún ministro que debió quedarse en este nuevo gabinete, creo que debió ser el ministro de Educación y del Beckler, y lo felicito por el trabajo que ha estado haciendo y por las reformas que ha estado implementando en el Ministerio de Educación. No hay país en el mundo que haya podido salir hacia el desarrollo sin una buena educación. Creo que eso lo tenemos todos claros. Así que poner en el centro la educación creo que es parte de todos, de toda la clase política y especialmente de los congresistas. Quisiera pedirle información al ministro, que deje esa información que nos acaba de brindar sobre respecto a las asesorías, que lo hemos estado diciendo durante bastante tiempo. El monto en publicidad, el monto en asesorías. Por ejemplo, en el monto que nos brinda el ministro, haciendo un promedio de los 3.000.000, casi 400.000 y los 170 consultorías, algo así se ha gastado casi 20.000 soles en cada consultoría, haciendo un promedio simple. Nos gustaría tener esa información. Lo siguiente, ministro, le pido que no quede o le pueda brindar el trabajo pendiente sobre la Universidad de San Juan del Lurigancho, que era un trabajo que lo estábamos trabajando con el ministro. La universidad fue creada en el 2011, esta no es una nueva universidad, pero está rezagado los jóvenes de San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho tiene cerca de una población más de 1.300.000 pobladores, así que son algo así como 200.000 jóvenes que cruzan la ciudad para ir a una universidad pública. Entonces quedó un trabajo pendiente, espero que con el nuevo ministro podamos seguir en el trabajo. Lo siguiente era referido a que nos informe, que nos comente cuál va a ser la situación de la huelga, la próxima huelga. Es un tema sensible por lo que sucedió hace muy poco en el país. Quisiéramos saber cuál es el diagnóstico de esa huelga y finalmente preguntarle sobre Beca 18. Han estado en la oficina, presidenta, unos jóvenes de Beca 18 que estaban pidiendo que se le habían cambiado las reglas de juego. Ellos accedieron a esta beca, pero por alguna razón el coordinador o el tutor que acompaña a estos jóvenes los había dejado de lado, así que tomaron una mala decisión y algunos han reprobado algún curso. Estos chicos que reprobaron el curso se matricularon con sus recursos propios y aprobaron el curso. No sé cuál es el tema que debe seguir en Beca 18. Creo que debemos reorganizar como el ministro se había comprometido, porque mucho de las universidades privadas que estaban asistiendo a estos jóvenes no se pagaba el rango último, ¿no? El pago, la cuota mínima, si no se pagaba el superior, el mediano superior. Entonces hay que reorganizar eso. Y finalmente, ministro, quería desearle suerte, espero que lo podamos ver acá seguido, no sé si como ministro o no sé, espero que lo llamen porque queda tiempo, todavía son a las 3 me parece que va a ser la... ¿no? Y nada, ministro, le deseo suerte, muchas gracias por el apoyo y esperemos que pongamos en vitrina la educación, sobre todo la educación para el trabajo, la educación para el mundo, ¿no? Y la educación tecnológica, y creo que son puntos que debemos tocarlo y más ahí en la comisión. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Vergara. Saludamos la presencia del congresista Moisés Guía Pianto. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona.
Saludando la presencia del ministro de Educación, al viceministro, así como a su equipo técnico que lo acompaña esta mañana, Presidenta. Yo en mi intervención en la sección de informes pedidos había hecho hincapié a un tema que es de suma importancia para los pueblos originarios. Y en esa línea me gustaría plantear algunas preguntas al señor ministro, y me parece que es loable hacer un balance en relación a la gestión que le tocó encabezar, liderar. En un corto tiempo, sabemos, 5 meses no es suficiente como para concretar algunos cambios y reformas. Entiendo que ha costado muchísimo incluso restablecer algunas medidas necesarias. Sin embargo, hay algunos temas que sí nos preocupa, Presidenta, porque creo que en aras de avanzar es en esa lógica en la que también los que están en la conducción de un sector, de una cartera, tienen que ir y no retroceder, porque los pueblos originarios, las organizaciones indígenas, las comunidades, hemos exigido hace muchísimos años contar con una política nacional de EIB. Esta se aprobó bajo resolución ministerial el año 2016. Concretamente planteaba 4 ejes estratégicos, diríamos, u objetivos. Una que tiene que ver con el acceso, la permanencia y la culminación de los estudiantes, especialmente indígenas. Una currícula pertinente a la condición sociocultural, geográfica, lingüística. Formación inicial que tiene que ver con la formación de docentes para atender a este sector, tanto para la zona rural y urbana, porque los quechohablantes y los indígenas también estamos en las ciudades y en las grandes ciudades como Lima capital además. Y el cuarto punto que tenía que ver con la gestión descentralizada. Las preguntas, Presidenta, tienen que ver cómo está dejando, ministro, a través de la presidencia, la educación intercultural bilingüe. ¿Cuánto de presupuesto está contemplado para la implementación de esta política en este año 2018? Está previsto el presupuesto para culminar el Censo Nacional de Instituciones Educativas destinadas a brindar educación intercultural bilingüe. Sabemos que el censo se ha venido desarrollando con muchísimas, sí, dificultades, pero necesarias, porque necesitamos saber en este país cuántas escuelas a nivel nacional funcionan con educación intercultural y cuántas con educación intercultural bilingüe, porque no son las mismas. Sabemos que la educación intercultural es un enfoque que tiene que coberturar al país en su conjunto. Y educación intercultural bilingüe, en donde sí se hace necesario el mapeo de cuántas lenguas originarias. Pues sabemos que son 47 lenguas originarias agrupadas en más de 17 familias lingüísticas, pero necesitamos saber cuáles necesitan la revitalización, cuál es la recuperación y cuáles sí adoptarlas como L1 o L2, ¿no? O lengua materna o lengua número 2. Y entonces nosotros sabemos que se emprendió un trabajo interesante para tener un mapa etnolingüístico en coordinación con el Ministerio de Cultura y que esta debía aprobarse. ¿En qué quedó eso? ¿Se va a aprobar? ¿Es necesario? ¿Cómo se ha visto en estos términos la prioridad de tener este mapa etnolingüístico? Y en relación a los mecanismos de acción afirmativa, las becas. Yo quiero hacer hincapié en 2 modalidades de beca. Una tiene que ver con la beca nativa, que está dirigida para estudiantes, especialmente los pueblos amazónicos. También en algunos casos cubre beca 18 a la parte andina, pero esta beca justamente está direccionada para que tengamos más docentes que manejan el enfoque, que manejan el idioma y puedan cubrir la demanda. Cada año las becas han ido en ascenso desde el 2016 en adelante, pero nos informan que para este año se habría reducido de 500 becas a nivel nacional a 100. Me gustaría saber si eso es real, porque estamos hablando de 100 becas a nivel nacional que no terminaría coberturando una demanda que es necesaria. Y en el punto siguiente yo voy a precisar cómo es que en Condorcanqui se han contratado docentes sin título profesional
de docentes que bordean la edad entre 20 y 25 años, solo porque hablan la lengua indígena, pero no tienen la formación, y son estos docentes, algunos de ellos denunciados por abuso sexual de escolares en Condorcanqui. Entonces, tenemos ya varios problemas que se entrecusan, pero necesitamos, por supuesto, garantizar maestros pues, que manejan el enfoque, tienen la especialidad. Eso para tener la confirmación del número de becas, y la otra modalidad tiene que ver con las becas Repared, que responde ya por ley, la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones en el derecho a la educación a los hijos y nietos de las víctimas del terrorismo, víctimas de la violencia ocurrida entre el 80 y el 2000. Las becas, de algún modo, vuelvo a decir, ayudan también a resarcir este derecho que les fue recortado, negado y excluido, además un sector de población importante. Desde hace más de 2 años atrás se asignaban 400 becas anuales para este sector. En este año sabemos que hay un compromiso del Ministerio, porque entiendo que más allá de ser un compromiso personal de quien asuma, es un compromiso institucional por tratarse de una política de Estado, van a otorgar 500 becas para esta modalidad Repared. Sin embargo, existía ya un compromiso suscrito incluso con las organizaciones de víctimas para que para este año se le otorgaran 1000 becas, porque si le quitamos a este número, Presidenta, terminaremos cubriendo esta demanda, además esta ausencia del Estado cubriendo este derecho a la educación al 2050, porque si recortamos, vamos a seguir también acrecentando la brecha educativa de quienes no acceden, y si acceden con muchísimas limitaciones y no para todos los que quisiéramos. Eso, Presidenta, concretamente, pero lo otro sí tiene que ver con lo que ya había mencionado, con lo que está ocurriendo con escolares indígenas. Nosotros hemos atendido, además de la denuncia en medios de comunicación, nos hemos entrevistado con una dirigente ashánica reconocida, Ruth Buendía, de Selva Central, y ella lo que ha expresado es que los procesos de denuncia que se hacen de casos de violación sexual a escolares en la comunidad ashánica no prosperan. Incluso partiendo porque en las comisarías les dicen, ¿quiénes son ustedes? Ustedes no tienen por qué denunciar, que venga el padre, que venga la madre. Claro, luego ahí ya en esta lógica de conciliación, entre comillas, que es totalmente errónea y que no debiera siquiera aplicarse como una modalidad porque no se concilia en casos de violación sexual, pues terminan dejándose impune. Pero así como hay procesos de denuncia que quedan estancados, Presidenta, también al ministro, a través suyo, también hay casos en los cuales los docentes que tienen denuncias, llevan un proceso judicial, no han sido retirados de las instituciones educativas. Por el contrario, se les han dado otros puestos de trabajo o han ido rotando en una labor u otra, pero siguen finalmente estando en el Estado. Esto del caso de las escolares ashánicas, y lo último sí tiene que ver con 80 procesos en curso que ha atendido la UGEL en Condorcanqui de niñas ahuajún, niñas violadas, y a lo que hacía referencia, por docentes que ni siquiera tienen el título profesional. Creo que amerita sí hacer una investigación necesaria, pero me gustaría saber cómo desde el Ministerio han ido atendiendo estos casos y cómo están viendo el problema, porque muchos de los casos de violación sexual se dan en el espacio escolar. En Ayacucho hemos tenido a una niña en situación de discapacidad que ha sufrido de tocamientos indebidos hasta violación sexual. Y el profesor estaba prófugo, pero antes de ello estaba trabajando en un espacio, la UGEL, y no lo podemos permitir, Presidenta, en ese sentido, ¿no? De querer siquiera garantizar un espacio ávido que le permita crecer en sus capacidades y acceder a una profesionalización a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Eso, Presidenta, nosotros hemos remitido, sin embargo, algunos oficios al ministro, también para que pueda alcanzar la información acerca de nuestra semana de representación y las acciones de fiscalización, en la que le hemos además puntualizado algunas recomendaciones de acuerdo a lo que hemos ido constatando. Y en relación a lo que ya había mencionado antes, el programa Jaliwarma. Si bien PRONIET prioriza bajo algún criterio de evaluación de un proyecto de inversión para atender la infraestructura educativa,
cómo se está incorporando los ambientes para el preparado de los alimentos. Es algo que ni siquiera los expedientes actuales de proyectos de inversión contemplan el espacio para el preparado de los alimentos. Entonces, escuelas nuevas que se construyen, pero que nunca se prevé un espacio ni de comedor, ni de espacio para el preparado de los alimentos, pero lo otro y lo peor es que no hay un criterio siquiera de necesidad y de urgencia. Presidenta, en nuestro despacho hemos atendido a las demandas, en algunos casos, de alcaldes de zona rural, de zonas afectadas por la violencia, por el terrorismo, distritos que si usted compara cómo estaban en los años 80, uno va a sus lugares y están en igual situación o peor, porque son escuelas que datan de los años 80, con adobe, con techos de calamina. La comunidad de Oronjoy, una zona que está en colindancia con Apurímac, en donde prácticamente ni siquiera hay acceso vial para llegar y los maestros tienen que caminar 2 días. Entonces, creo que ahí vale la importancia que el ministro nos expresa, ¿no? De que hay que evaluar cómo trabaja y cómo está priorizando en relación a la infraestructura educativa PRONIET, porque allá en Ayacucho sí vemos que no necesariamente se están cerrando las brechas, Presidenta, entre la zona rural y urbana, entre estos distritos, además de haber sufrido todo un escenario de impacto por la violencia, pues seguimos manteniendo estas brechas de calidad, de acceso y de culminación también en términos de la educación superior. Eso, Presidenta, le agradeceré pueda el ministro hacer algún balance también en relación a la política de educación intercultural bilingüe. Gracias. Gracias, congresista Pariona. Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, Presidenta, colegas. Un cordial saludo al ministro Ides Begler, a sus equipos de trabajo. Desde la región La Libertad, un saludo muy especial y una preocupación. Ya en el transcurso de la mañana hemos dejado bien sentadas las bases con la presidencia para hacer llegar a su despacho todo aquello que tenemos como pendiente. Pero es fundamental no solamente el liderazgo del ministro, sino el liderazgo de sus equipos en todo aquello que le compete dentro del ministerio. Entonces, por ese lado, yo creo que hay bastante por trabajar en el tema de inclusión. Lo acaba de mencionar muy claramente las 2 últimas intervenciones. Pero yo quisiera pedirle, señor ministro, para que usted deje bien claro dentro de los equipos de trabajo que las escuelas son centros de acogida, donde el niño debe querer ir a su escuela porque ahí se siente bien, porque hay bienestar, porque es atendido, porque el programa Jaligualma, el programa de becas, todo aquello que tiene que ver con la parte social lo motiva, lo inspira a que no porque es pobre va a tener una educación pobre, a no porque está en la zona rural no van a tener laboratorios, losas deportivas, baños dignos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que independientemente de cada estilo de liderazgo que tiene un ministro, los equipos que quedan en el ministerio trabajen realmente por lo que significa la educación inclusiva? Es fundamental entender y comprender que se avanzan 3 pasos y se retroceden 5. Entonces, no solamente son los niños con autismo o los niños que tienen algún tipo de discapacidad, son niños, por ejemplo, los que tienen deficiencia en atención, que tienen que cambiarlos de colegio en colegio, de público a privado, de privado a público. ¿Y por qué? No porque la ley está mal, sino porque la ley no se cumple, no se supervisa y no se tiene un compromiso real con que todos los niños, por eso sin excepción, tengan la posibilidad de ese desarrollo integral en la escuela. Nosotros, la verdad, tenemos varios proyectos ya aprobados, la ley está dada, pero sin embargo, en el ámbito nacional, en zonas rurales, en zonas de selva, eso no se ve. O sea, esa equidad, esa pertinencia y ese trato igualitario no lo tenemos. Tampoco sentimos que, así como usted ha recalcado que a nivel de infraestructura se avanza muy poco, muy lento por los procesos, por los procedimientos, y tiene a usted atendiendo alcalde de todas partes del Perú, los ha estado atendiendo y yo le agradezco muchísimo. De verdad que en La Libertad no solamente le agradecen
por la atención. Se van felices, pero pasa el año y no tienen nada. Hemos estado en la provincia de Gran Chimú, 3 escuelas de adobe, una de primaria y secundaria, otra exclusivamente de niños, pero imagínense que se caiga un aula en plena clase, ¿no? No hablemos de servicios higiénicos, no hablemos de losa deportiva, pero otro tema elemental y fundamental que yo creo que debe quedar en los equipos de trabajo es, ¿y cómo estamos con la red dorsal de Internet? O sea, es inaudito que en siglo XXI todas las escuelas deben de tener, justamente si quieren avanzar, si quieren modernizarse, tanto los alumnos, los profesores, los directores, estar debidamente actualizados si queremos entrar a esta nueva etapa de modernidad, de competitividad. Perú viene bajando en el índice de competitividad. Miren la importancia desde que a lo largo de toda la malla curricular sean considerados estos elementos para finalmente unir la escuela a la empresa. ¿Qué estamos preparando para que en el sistema productivo se vean los resultados y se logre mayor productividad, mayor competitividad? Por lo demás, señor ministro, la verdad que es fundamental y es importante recalcar que el tema de la educación superior, tanto técnica como universitaria, requiere todavía de mucho trabajo. Y ahí yo espero que se hayan sacado las experiencias adecuadas para que los equipos que se quedan y los que pudieran venir encuentren ya normado y las políticas públicas debidamente establecidas hasta el punto de que los indicadores sean los que determinen la gestión y no a la inversa. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Gracias, congresista Montenegro. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Gracias, presidenta. Por intermedio suyo, saludar al doctor Wexler, maestro también de profesión. De hecho, es bien complicado, presidenta, exigir al ministro en un tiempo tan corto un balance rápido, específico, pero sí este momento sirva para compartir con él, como siempre él se ha caracterizado, de que podamos compartir pareceres positivos, discrepancias, coincidencias, etcétera. Y creo que en ese sentido va a ir el comentario, más allá de hacer una evaluación. Y cuando el doctor Wexler entró al ministerio, siempre hay una ilusión para los maestros, un nuevo ministro. Está claro que lo asertivo en este caso es que el Ejecutivo piense en un maestro dirigiendo el sector. Esperemos que en esa lógica también este nuevo gobierno pueda mirar el tema de la gestión. No quiere decir que no tenga una multiplicidad de actores, ya sea en viceministerios o al interior de otras profesiones también, pero el sentido común se ha demostrado, es evidente, ¿no es cierto? El sentido común para dirigir un sector que conoces, pues desde el saque te puede ayudar a comprender que hay criterios para, ¿no es cierto?, tomar determinaciones. Yo espero que el nuevo gobierno piense en esa lógica, mire un maestro, ojalá de aula, ojalá de carrera, no lo sé, pero que no piense en alguien que se dedique a hacer comercio con la educación, por ejemplo. Esa es una lógica elemental, que es lo que hemos visto por lo menos 3, 4 gestiones atrás, que creen que la educación es solamente un servicio elemental. Ojalá que podamos hacer el planteamiento del cambio constitucional y reconocer la educación como un derecho y no como un servicio fundamental o elemental, ¿no es cierto? Entonces creo que hay un tema bien importante y coincidimos con el doctor Wexler. Creo que de su lectura es que al país todavía le falta muchísimo para entender que la educación puede ser un pilar fundamental del desarrollo. El presidente Vizcarra ha señalado que, como lo ha hecho en la región que le correspondió ser gobernador o presidente regional, la educación será el pilar fundamental. Yo le tomo la palabra, con sinceridad, ojalá. Y en esa lógica, cuando tuvimos la presencia y la oportunidad de conocer la determinación del nuevo ministro, cuando entró el doctor Wexler, él tenía una ilusión que pasaba por recuperar, por ejemplo, el tema de la tutoría escolar como un elemento fundamental para el desarrollo de la educación. Y eso significaba que había una vocación para decir, oye, vamos a empezar a recuperar la confianza social de que el niño, la niña es la centralidad de la educación, de que la formación integral empieza a ser un elemento clave para la educación y no solamente la matemática y la comprensión lectora. Pero eso obligaba
que el ministro empiece a imaginar una reestructuración, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, incluso de su estructura orgánica también. Y en esa lógica tal vez avanzar cosas interesantes. En esta misma idea de tener la tutoría, de por sí ha significado un cambio institucional importantísimo. Estábamos hablando hace un rato sobre esta resolución de Secretaría General 055, donde nos permite vocacionalmente tener psicólogos o profesionales de la salud mental en las instituciones educativas. Y entonces la pregunta se me ocurría como profesor, el psicólogo en la institución educativa, ¿qué es? ¿Es personal administrativo? ¿Es personal de apoyo? ¿Es un órgano docente? Entonces no existe en la estructura de la escuela esa situación, y entonces obligaba a pensar de forma diferente, o eventualmente cómo mejoramos lo que decía la colega Tania, cómo mejoramos el tema de la educación rural. De repente la reestructuración nos tiene que llevar al camino de decir, necesitamos una dirección o un viceministerio de educación rural, no lo sé, o sea, estoy diciendo cosas que se pueden ir en el camino, y privilegiar aquello que en nuestro país todavía sigue siendo desatendido, que es la pobreza y las zonas rurales. Ya este gobierno se había propuesto agua para todos al 2021. Lo que no nos ha dicho es agua para todos al 2021 en las zonas urbanas. Y las zonas rurales, eso el 2030. O sea, nos ayuda a comprender que efectivamente tenemos que tener una vocación de entender dónde tenemos que poner mayor atención y precisión. Yo creo que el doctor Wexler hizo una lectura interesante, decir, oiga, tenemos que poner atención a la seguridad infantil y por tanto a la estabilidad emocional, a la educación de la salud mental de los niños, las niñas, los maestros, y por ahí venía el tema de la lógica de la tutoría. Creo que el tiempo ha dicho que eso, más adelante creo que está el tema de la reestructuración, ahí puede haber todavía elementos. Y en el caso de educación rural, eso significa repensar conceptualmente cómo se da la educación. En estos momentos, ministro, en estos precisos momentos, por las disposiciones que tenemos, por ejemplo, en el distrito de Huayopata, en la provincia de la Convención, se está racionalizando la escuela. Porque los niños en la zona rural no tienen derecho a que un maestro esté por cada aula o por cada sección. ¿Por qué? Porque son poquitos. En estos precisos momentos la UGEL de la Convención está racionalizando en el distrito de Huayopata. Y su criterio es elemental. No, pocos alumnos. ¿Cuántos alumnos? Tanto. Entre tanto profesor, no, estos señores no son peruanos, no merecen tener un maestro en cada sección. O sea, pues implica, creo que esto lo que estaba tratando de decir el doctor Wexler es fundamental. Y creo que ahí sí coincidimos en todo caso que en primera conclusión un maestro en la gestión es importante. Y en esa lógica yo espero que efectivamente el presidente pueda tomar una determinación. Me hubiera gustado a su vez, presidenta, por su intermedio, algunos temas más adicionales, ¿no? El tema, su percepción sobre la SUNEDU, por ejemplo, ¿no? Ahí todavía un tema pendiente. Ha hablado algo sobre la reestructuración del PRONAVEF, creo que ahí también hay elementos claves. También le hemos pedido el tema de la reestructuración del IPD, ¿no? Creo que hay ausencias, pero que no es un tema voluntario, pero creo que ha hecho un balance súper extraordinario en ese sentido. Y ahí sí yo, presidenta, por su intermedio, quiero dirigirme a los maestros en estos momentos, porque sí es cierto que se anuncia una huelga el 5 de abril y que en ese sentido yo invoco a los maestros a través de su persona, presidenta, para mirar las cosas con mayor prospección también, porque post huelga hay resultados interesantes, hay resultados inteligentes, muchos de ellos ha resumido el ministro. Está el tema, solamente para decirlo rápidamente, yo he anotado por lo menos 10. ¿No? Pues, por ejemplo, está el tema de la instalación de los grupos de diálogo regional, que me parece clave. Está el tema del nombramiento anual de los maestros, que es un resultado interesante. Está el tema de la nivelación de a piso salarial 2000, garantizando una resolución que permita que ninguno esté bajo las 30 horas y pueda nivelarse. Está el tema de la ampliación de las metas por las escalas que le he explicado. Está el tema de del pago de las bonificaciones, la nivelación remunerativa de los docentes de instituciones de educación superior pedagógica,
pedagógica, a los de tecnológica, esté el tema del pago de la deuda social, ahí queda pendiente el tema de la continua, que el ministro sabe que es un problema con el Ministerio de Economía, el incremento de la propina a los pronoís, el almuerzo en los JED, que ya el MIDIS ha dicho que por lo menos empiece este año con los primeros y segundos quintil de pobreza, es decir, a los maestros en general del Perú, mirar también los resultados de su propia lucha para garantizar que no se interrumpa el derecho que tienen los niños a seguir estudiando. Ahí sí me queda una pregunta que yo quisiera decirle al ministro. Yo aplaudí la decisión de diciembre, que era la conformación de la comisión que el Ministerio de Educación instalaba para que pueda presentar un estudio técnico de lo que significaría un posible incremento salarial escalonado al 2021 que pudiera llegar a una UIT. Y esta comisión tenía responsabilidad de hacer ese estudio en 90 días. De diciembre a esta fecha, ese tiempo se ha vencido. Entonces, sería importante decir, existe esta comisión, está haciendo su trabajo, se puede entender que hay un tiempo ampliado, los maestros podrán tener la noticia en un tiempo determinado, es decir, el Ministerio de Educación presenta al Ministerio de Economía una propuesta de incremento salarial escalonado al 2021 que les permita aspirar, según los maestros, a una UIT o no. Entonces, creo que ahí tenemos cosas que mirar. En conclusión, Presidenta, creo que yo quiero celebrar la disposición de diálogo que siempre ha tenido el ministro, más allá de que efectivamente coincidimos, discrepamos, pero que lo mejor que le puede pasar al sector siempre es que alguien que ha vivido en carne lo que es desarrollar la educación bajo las condiciones que el país establece, tiene que ser quien dirija el sector también. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, congresista Ochoa. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Gilmer Trujillo. Gracias, Presidenta. Saludar al señor ministro Idel Bexel, a colegas congresistas. El día de hoy hemos escuchado seguramente la última intervención del señor ministro ante esta comisión, en donde hemos tenido la oportunidad de verlo y siempre asequible a las convocatorias. Yo quisiera empezar felicitando estos 5 meses de gestión. Ha habido una nueva dinámica en el sector. Corto tiempo, y el día de hoy hemos escuchado los balances que seguramente serán el punto de partida para el nuevo ministro, que en las próximas horas conoceremos quién sucederá en el cargo. Yo quisiera resaltar algunos puntos que ha detallado en esta corta exposición el señor ministro. Respecto a la posibilidad de crear una unidad ejecutora para que se haga cargo de los centros de alto rendimiento, un poco para que no dependamos solamente de Lima, del ministerio como tal, para poder atender esa dinámica que requieren los centros de alto rendimiento. Yo quisiera, señor ministro, yo presido la Comisión de Descentralización, me gustaría que nosotros empecemos a creer en los gobiernos regionales, en las direcciones regionales, porque nosotros no le devolvemos al Consejo Regional de Educación esas competencias y funciones para que ellos puedan administrar a los centros de alto rendimiento. De la misma manera, escuché con bastante satisfacción la reducción de la intervención del ministerio respecto a los programas, se ponía